Saludos y bendiciones, mis hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en este capítulo. Soy Henry Coronado del grupo Fancor y estamos con un invitado, nuestro hermano Miguel Arenas, y hoy día queremos hablar de algunos de los temas que le pica a la gente, ¿no? En estos tiempos la gente quiere escuchar mucho del fin del mundo, Miguelito. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Ok, una vez más, muchas gracias, familia Falcon. Gracias, pastor, por haberme invitado una vez más a su programa. Realmente me siento bendecido y poder ser instrumento para poder despistar algunas dudas de algunas personas que bueno, tienen un poquito de temor. Hay temor, sí, hay un poco de temor el poder leer el Apocalipsis, porque para ellos es un libro de terror por las figuras que se ven, el dragón, los caballos de colores, ¿no? El anciano de días con pelo blanco, con ojos de fuego, con el anticristo, así. claro. Entonces, como que impacta un poco. Que han vendido, no sé si te das cuenta que la televisión, el cine, lo ha vendido como catastrófico y que no hay salida, no hay nada que hacer, ¿no? Y lo que no saben es de que el libro de Apocalipsis es un libro de bendición. Claro, es una revelación. Claro, es un libro de promesa. Así es un libro hermosísimo. ¿Por qué? Porque, permíteme hacer un paréntesis. Cuando el hombre peca en el Génesis, en el primer libro del Antiguo Testamento, en el Génesis, ¿no? Va a ver de que el hombre peca y Dios dice, y pone una espada removida y dice que no, el hombre no alargue su mano al árbol de la vida. Y cuando tú lees Apocalipsis, vas a ver de que dice que, ¿no?, que Dios da de comer del árbol de la vida. Interesante. Claro, como si Dios restaura aquello que se había perdido en el paraíso, Dios lo restaura aquí. Y esa es la buena nueva, esas son las buenas noticias que tienen todos aquellos que han entregado su vida a Jesucristo. Claro. Entonces yo recuerdo algo de 8 o 10 años, o un poquito más menos, y siempre en casa decía, nadie lee el Apocalipsis porque leemos el Apocalipsis y nos morimos o nos volvemos locos. Era el mito, pero era la creencia, ¿no? La creencia. Gracias, Miguel, por aceptar el desafío de hablar un poquito de escatología, un poquito de las señales de los últimos tiempos. ¿Qué puedes decirnos un poco de este tema que es cautivador y atrayente para muchos? Bueno, diría yo las últimas palabras o los dos últimos versículos que se dicen en Apocalipsis. Y permíteme, acá tengo la cita, Apocalipsis 22:20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. En primer lugar, tenemos una promesa. El Señor dice, ciertamente vengo en breve. Y esto de breve no tiene que entenderse como que ya va a venir, sino que proximidad. O sea, vengo próximamente estoy ya aquí. Y yo podría tal vez explicar un poquito acerca de este texto en tres partes. A ver. Por ejemplo, en primer lugar vamos a ver la promesa de Cristo. Dice él, ciertamente vengo en breve. Interesante porque cuando uno comienza a leer este texto y uno ve que hay un superlativo absoluto. Y el superlativo absoluto, ¿qué es lo que indica? Indica afirmación de una cosa, la repetición de 3 veces. Y cuando usted lee acá, o cuando leemos en Apocalipsis 22, se repite 3 veces. En el 7, he aquí vengo pronto. En el 12, he aquí vengo pronto. Y en el 20 dice, ciertamente vengo en breve. El superlativo, ¿qué es lo que hace? Siempre el micrófono para que los hermanos escuchen, ¿no? El superlativo, ¿qué es lo que hace? Afirma. Por ejemplo, cuando dice Dios, y dice que los serafines dice que se cubrían con sus alas y decían santo, santo, santo. Para el pensamiento semita no existe que Dios es 3 veces santo, como nosotros lo decimos, ¿no? Dios es 3 veces santo. No, santísimo. Y cuando aquí repite el superlativo vengo pronto, está afirmando el superlativo absoluto, algo inminente. Vengo sí o sí. Pronto, sí o sí. Llego. Vengo. Así es. Y para eso tenemos la promesa dada por el mismo Jesús. Acá dice, ciertamente vengo en breve. Pero también Jesús, recordemos de que en Juan 14 del versículo 1 al 4 va a decir, ¿no? No se turbe, no se inquieten, ¿no? Confiad en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar morada para ustedes. Y si me fuera, os regresaré
y tomaré a mí mismo para que donde esté yo, estén ustedes. Entonces, por varias partes de la Biblia tenemos la promesa del Hijo, o sea, de Jesucristo. Pero también interesante porque el Hijo, todo lo que le pide al Padre, el Padre le da. Recordemos la oración cuando Jesús hace para sus discípulos en Juan 17, ¿no? 17:24. Dice, todo lo que yo le pido al Padre, Él me da. Y en el Salmo 2:8, que dice, pídeme y te daré las naciones. O sea que no solamente vemos la promesa de Jesús, que vengo en breve, sino que también está respaldada por el Padre. Pero no solamente eso, interesante, porque cuando seguimos examinando la Biblia, nos vamos al libro de Hechos 1:11. Y vamos a ver de que cuando los discípulos están ahí, ya el Señor está ascendiendo a los cielos y comienzan a mirar hacia arriba y varones Galileos. Sí, se acercan dos ángeles y le dicen, varones Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? ¿No sabéis que así como se ha ido, Él vendrá? Interesante. Claro. Porque si viviéramos todos nosotros mirando al cielo, ¿no? Y recordando siempre esa promesa, porque sabemos la promesa, sabemos de que el Señor va a venir pronto, pero si comenzáramos a caminar mirando y decir, ahorita viene el Señor, ahorita viene, qué diferente sería, ¿no? Sí, y cuando tú te vas a la Biblia y sigues viendo en el libro de Hebreos va a decir en Hebreos 2:2 que la palabra dicha por los ángeles siempre ha sido firme, y todo lo que los ángeles han anunciado siempre se ha cumplido, porque ellos son servidores, están al servicio, ¿no?, de nosotros, ¿sí? Ahora, antes que sigas avanzando, Miguelito, quiere decir que esta primera verdad que queremos asentar de esta segunda venida de Cristo es que hay una promesa. Él prometió. Y todo lo que ha prometido Dios lo ha cumplido. Lo cumple. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿No? Él dijo que va a bendecir, va a bendecir. Si Él dice que viene pronto, Él viene pronto. ¿No? Maranata, el Señor viene pronto. Claro, nosotros queremos ya. No, que venga, Señor, de una vez. Pero nos olvidamos de aquellos que están por salvarse, aquellos que son amigos, nuestra familia. Y a veces nos callamos, ¿no? Queremos que venga Cristo, pero no hablamos del Señor. Por eso que al final de este mismo libro Apocalipsis, después cuando lleguemos a ese punto, vamos a ver que hay una advertencia para la iglesia y también una invitación para el que todavía no conoce a Jesús. Pero permíteme tal vez ilustrar, y para eso he traído esto. ¿Por qué? Porque en Juan 24:7 dice de que Jesús ya había resucitado y María Magdalena se va al sepulcro y dice que no estaba el Señor. Dice que el discípulo amado corre y entra y ve, dice, los lienzos. Dice, ¿cómo ve los lienzos? Así ve los lienzos sueltos. Pero interesante, dice que ve, porque Pedro es el que entra, y Pedro también verifica, y dice que ve los lienzos, dice el sudario, dice que lo ve enrollado. Y cuando uno lee a Joacim Jeremías, o cuando uno se va al libro de Usos y Costumbres Judías de Packer, ¿no? Cuando uno se va o lee de Ricardo Barrera, ¿no? Uno va a entender un poquito acerca de las tradiciones o de las costumbres judías. Cuando un señor se sentaba a la mesa y tenía su siervo, el señor comía, y cuando la persona, el señor, había terminado de comer y ponía, se limpiaba y dejaba así, el siervo entendía que decía, ha terminado, ha terminado. Pero si por A o B el amo dejaba acá, así, el siervo sabía y decía, todavía no recoja nada, vengo pronto, voy y vengo, nada más. Interesante. Entonces, totus tus, consumado es, sí, acabé la obra, ya, morí por ustedes. Pero, eres un ratito. Ahorita vengo. Interesante, porque el Señor viene pronto. Y a mí me emociona cada vez que yo me meto en esto de las tradiciones. Es hermosísimo. Por eso les animo a que estudien en la academia. Hay que ir a la academia bíblica. Entonces, estamos mencionando que las señales que nosotros debemos estar presentes, atentos, es ese Maranata, que Dios viene pronto. Hay que poder enseñar a las personas de que para la iglesia no hay señales. Porque a veces vemos, ¿no? Y vemos de que muchas veces yo estoy, y hasta me he salido del grupo de WhatsApp, porque en el grupo de WhatsApp, ya, la franja de Gaza, Cristo viene, señales. Un momentito.
señales no hay para la iglesia. Ujú, No hay para la iglesia. Simplemente nada más se nos dice nada más que tenemos que esperar ujú, al Señor. Las señales son para Israel. No dice, se dice que Israel es el reloj profético. No, cuando la iglesia, bueno, ya sea arrebatada, recién empezará, que ese ya es otro tema que tal Claro, vez tú vamos vas a tener, tocar claro. con otro invitado, o tal vez Ujú, si me invitas a mí, ¿no? Pero interesante, hemos visto nosotros, en primer lugar, la promesa, ujú. no solamente dada por el Hijo, Así es. sino por el Padre, respaldada por el Padre, pídeme, yo te daré todo, y los ángeles que también aseguran también que las cosas que dice el Hijo se cumplen. Se cumplen. Pero así como hemos visto también la promesa, tendríamos que ver cuáles son los sucesos de esta promesa. Ajá, porque ya, el Señor viene. Ok, Y para eso tendríamos que hacer primero un paréntesis para explicar de que la segunda venida tiene dos etapas. Nosotros como premileniaristas sabemos eso. Tiene dos etapas, que una es cuando el Señor viene en los aires por su iglesia, la arrebata, la palabra zarpazo la arrebata, y la otra es cuando el Señor viene y pone sus pies en el monte de los olivos, pisa la tierra. Zacarías 14, ahí está exactamente bien explicadito. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos hablando de ¿qué? De el arrebato. El zarpazo, ¿no? Del zarpazo. Con del violencia, zarpazo, arrebatado del loco con zarpazo. violencia, ¿no? Y en 1 Tesalonicenses dice algo muy hermoso. Dice en 1 Tesalonicenses 4, y creo que lo conocemos, ¿no? 4:13 en adelante. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y aquí me detengo un ratito. Hay esperanza para el que muere en Cristo. Hay esperanza. Jesús lo ha prometido. Y como muchas veces lo he dicho, tengo mi sobrinita que falleció, ni bien nació. Y yo sé que cuando el Señor venga por su iglesia, ella va a estar conmigo. Y ahí estaremos por siempre. Claro. Así que no te desanimes, hermano. Tal vez tu mamita ha partido, tu papá, sea cualquiera la circunstancia, enfermedad, tal vez dormido, no lo sé. Pero hay esperanza en Cristo. El Señor ha prometido. Tenemos esperanza. Y así dice, que no quiero que ignoréis. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos vamos a adelantar a los que durmieron, a los que murieron. Porque el Señor mismo, y esto es hermosísimo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice Pablo, y Pablo acá se incluía porque él estaba pensando de que el Señor venía en cualquier momento. Dice, seremos arrebatados. Y aquí está la palabra garpazo o zarpazo. Zarpazo. Zarpazo, así nomás. Y este hecho también ya se ha visto con Elías, ¿no? Con Enoc, ¿no? Que se lo llevó el Señor. Entonces, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos sido quedados, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Ellos. Con los muertos que están resucitando, ¿no? Y dice, para recibir al Señor en el aire. Por eso en esa segunda venida, que está dividida, el Señor Jesús no toca la tierra, sino viene en las nubes, con gran poder. Nos lleva y dice, y así estaremos con Él para siempre. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas Palabras. palabras. Qué bueno. Mielito, tal vez para poder, no aclarar, sino para que tenerla más clara con nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Hay esperanza. Leías el capítulo 4, que hay esperanza. O sea, no estamos como los de afuera. Hay esperanza a los que tenemos a Jesucristo. Ajá. Y nuestra familia que ha muerto en Jesucristo tiene esperanza. Y mientras estamos vivos, hay esperanza. Hay esperanza de venir a Jesucristo, aceptar a Jesucristo. Pero aquel que murió sin Jesucristo, ¿ahí tiene esperanza? Bueno, la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. El juicio. ¿No? Y cuando toquemos el tema, porque vamos a tocar un poquito el tema de la muerte, porque hay varias posturas, ¿no? Que hablan acerca de que existe un purgatorio, de que existe un lugar de limbo y tantas cosas, ¿no? Eso lo vamos a tocar dentro de un ratito. Ok, entonces, si hay el que se murió sin Cristo, por eso la importancia, iglesia, de predicar a tiempo y fuera de tiempo el Evangelio.
por ejemplo, bueno, ya mi padre es cristiano, mi mamá también es cristiana, han conocido al Señor, pero aún faltan muchos. Pero interesante porque yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿no? Y el día que ya sea el juicio eterno, la condenación eterna, y si por A o B, digo, ¿no? Mi mamá o mi papá, que fue muy bueno porque siempre me dio educación, me dio de todo, un angelito, mi madre, porque todos decimos mi madre es un angelito, ¿no? Si no conoció a Jesús, separado. La palabra pecado significa separación. Separación. Y no por obras nadie va a ser salvo, sino por creer en Jesús. Sí, entonces para poder tener clara y que nuestros hermanos puedan tener, ¿verdad? Es necesario tener a Jesucristo. Amén. Al que tiene el Hijo, tiene la vida. Ajá. Pero el que no tiene el Hijo, ya está condenado. El que rehúsa creer. Así, entonces claro, ahora tenemos familia que no conoció a Cristo. No podemos hacer nada. No podemos, que partió de este mundo. No puedo. Esperamos y rogamos que en minutos antes En algún momento hayan alguien pedido, haya podido compartir el evangelio, porque Dios es soberano. O sea, Claro. yo no puedo atreverme a decir, bueno, mi mamá como no fue a la iglesia y no recibió a Cristo, ella ya se va al estado de condenación. No me atrevería a decir porque no soy Dios, ¿no? Porque Dios en su soberanía, o sea, que imagínate ese ladrón pues que tuvo la última, ¿no? Y hoy momento. estarás conmigo, inauguró prácticamente. Ya, claro, claro. Pero vamos a separar la línea bien clarita. El que tiene el Hijo tiene la vida. Amén. Esperamos que nuestra familia haya dicho, Señor, tanto que nos escuchó, Dios perdóname o En algún ayúdame. momento, Ahí en en el algún lecho momento. del dolor en el hospital, porque mucha gente muere sola. Mucha gente muere sola, muchos no tienen el privilegio de morir con los hijos al costado, solos en el hospital. Y que en esos momentos hayan levantado una oración de misericordia, clamor, de súplica. Claro, Dios quiera claro, que sea claro, así. claro. Y puedan Digo, detener. pues, no han oído, ciertamente por todo el mundo. O sea que acá no hay nadie de que diga, No sé. nunca me no, pero ya, yo no he oído. Sí, pero has leído Claro. algún volante, algo de una u otra Los cielos manera. cuentan la gloria de Dios. Por favor, Claro. ¿no? Y dice que tenemos una conciencia en Claro. Romanos, ¿no? Ajá. 15 que nos acusa o nos defiende. De una u otra manera tenemos la ley escrita en el corazón. O sea, todo hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, sin Escuchar confesión a no hay Jesús. perdón de pecado, ¿no? Amén. Claro, entonces Amén. la persona tiene que reconocer su condición, porque la conciencia lo que nos hace es hacernos culpables, darnos cuenta que mal estoy y necesito de Dios. Entonces, Miguel, estamos viendo estos episodios, uno que ha habido evidencia, que una promesa de parte del Señor, y toda la Biblia lo dice, el mismo Señor lo dijo que venía pronto, los ángeles mencionaron que venía pronto, el Padre dijo de su Hijo que venía pronto. Vemos también que el Señor vendrá en esta primera vez sobre las nubes y los muertos en Cristo resucitarán. La pregunta es, ¿resucitarán también los que murieron sin Jesucristo en ese momento? No, porque el Señor viene por su iglesia. Ya. El texto dice, en Cristo, los que durmieron en Cristo, no fuera de Cristo. Ya. O sea, Ya. quiere decir aquellos que entregaron su vida a Dios. Lógico, por ellos viene, por ellos viene. Ok, entonces, Sí, va a haber otra resurrección en la cual ya será para el trono blanco, el juicio final, donde todos ahí es donde Va a dice haber que otro toda juicio, va a haber, rodilla- entonces, va a haber otro Claro, juicio. el juicio Para- final, ya. para los incrédulos, para los impíos, para que los que no aceptaron a Jesús. ya, pero ¿ahí habrá oportunidad en ese juicio? No hay oportunidad. Entonces ya no hay juicio, ¿o sí? Juicio para condenación. ¿Por qué? Porque no rechazaron. Tú mismo lo acabas de decir y la Biblia también lo dice, ¿no? El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer, esa palabra significa rechazar. ¿Ya? El que rehúsa creer. Claro, ¿Ya? ya. Recuerda que yo estoy poniéndome en la posición de muchos hermanos que Claro. hacen la pregunta, que me estoy poniendo en esa posición para que nos ayudes a dar respuesta. Entonces, los que rechazaron a Jesucristo y resucitan en el juicio final, Para condenación. es para condenación. Sí, O sea, no es para salvación ese juicio. En el libro de Mateo va a decir, ¿no? De que los cabritos irán al lado izquierdo y a la derecha irán, ¿no? Las ovejas. Las ovejas, ¿no? Claro. Ok, entonces va a llegar el momento de la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán a la voz del Señor, ¿no? Y eso es lo que queremos seguir viendo acá en el A texto, ver. porque el texto dice acá, ¿no? Dice que esto, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Pero dice de que, porque el mismo Señor con voz de mando, y para poder entender un poquito más esto, podemos irnos al libro de Corintios. En el libro de Corintios se explica mejor en el capítulo 15, ¿no? Y va a decir acá, en el 15:51, he aquí os digo un misterio.
no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir cuando el Señor va a estar, cuando venga, sí, ¿no? ajá. Sí, cuando venga. Ya dice, pero todos seremos transformados. Y eso también quiero que escuchemos, transformados, transformados. Por eso la Biblia dice que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Entonces, transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, Ya está, ya. y uno dice, pero ¿cómo va a ser? Y a veces disculpen la expresión, nos rompemos la cabeza diciendo, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo? Pero, y los que ya son polvo y los que se le han comido los pescados en el mar, los peces. ¿cómo no? Recordemos de que el Señor tan solo, ¿por qué creó todo? Con su Con palabra. la palabra. Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Claro. Punto, nada más. Entonces, hay una promesa, su palabra es la que trae vida. Claro. ¿No? Pero dice acá, en un momento de un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Por qué? Porque se tocará trompeta, dice. Se tocará trompeta. Pero dice que vendrá también con voz de mando, como dice esto en el Tesalonicenses. Interesante porque esa voz de mando, y hablando de la palabra, no sé si recordamos cuando él agarró a la niña esta que había muerto y que Talita le dijo, Kumi. Talita Kumi, ¿no? O sea que Niña, a ti te digo, levántate. levántate, nada más, levántate, levántate, ¿no? Cuando murió Lázaro, ¿no? ¿Qué fue lo que? Lázaro, fuera, Sal. fuera. En el griego dice fuera, no dice sal fuera. Nosotros le ponemos sal para poder entenderlo. Pero dice Lázaro, fuera. Nada más, una sola palabra, fuera. Levántate, Talita Kumi, levántate, nada más. Y la palabra, entonces, esa voz de mando es la que va a hacer que los muertos en Cristo resucitemos primero. Pero interesante, porque también dice con voz de arcángel. Voz de arcángel. ¿Ya? Y acá no hay que entenderlo de que va a venir un arcángel y él va a dar la voz, no, porque acá es la voz de mando del Señor, pero también la voz de arcángel como guiando a todo un ejército celestial, a ángeles, ¿no? Porque él no viene solo, no viene, ¿no? Entonces recordemos de que hay una lucha espiritual y todo eso. Entonces, dice que con voz de ángel, o sea, él desciende rodeado de ángeles. Pero no solamente eso, dice con trompeta de Dios, porque se tocará trompeta, Claro, estamos claro. leyendo. Y yo estaba en el ejército, y en el ejército interesante porque cada trompeta Tiene un significado, ¿no? Algo, ¿no? anuncia una etapa. Por ejemplo, cuando nos levantamos, tatara, 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 es el toque de Diana, y toda la gente levantarse, pero había otra trompeta. Cuando venía un comandante, se tocaba trompeta. Cuando venía un general, se tocaba otro sonido de trompeta diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las trompetas siempre anuncian etapas diferentes, o principios de etapas. ¿Por qué? Porque dice que se tocará la trompeta, trompeta de Dios. O sea, se inicia la etapa maravillosa para la iglesia, donde más adelante, bueno, ¿no? Se explicará, ¿no? Las bodas del Cordero, ¿no? Es todo maravilloso, ¿no? La cena que el Señor ha prometido con todos nosotros, pero a la vez también se abre otra nueva etapa que en la tierra, que viene a ser la etapa de la tribulación, la última semana judía, ¿no? Que también es otro tema que más adelante se podría tocar. Pero no estamos viendo ahorita nada más la venida del Señor. Ya hemos visto la promesa. Las promesas. ¿No? La promesa del Señor. No solamente el Señor Jesús, sino que respaldada por el Padre, respaldada por los ángeles. Estamos viendo ahorita los sucesos. esos sucesos. ¿Cómo va a ser? ¿No? Vendrá el Señor en el aire, ¿no? Tocará trompeta, voz de mando, voz de arcángel, ¿no? Y los ángeles y los muertos resucitarán. Los muertos resucitan. Solamente con su palabra. Suficiente. Su palabra nada más. Todos aquellos que murieron En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Sí, hay que Cristo. acelerar eso. Ya. Ok. Entonces, todos los que murieron en Cristo. ¿Y qué pasa con la segunda parte? Cuando dice, y los que estamos vivos, dice Pablo. Y los que quedamos. Interesante porque acá yo siempre he podido ver algo maravilloso de Pablo. Porque el apóstol Pablo, él dice, luego los que hayamos quedado. ¿Por qué? Porque tenemos que entender de que esto fue escrito en un tiempo. Y se dice, según cronológicamente, de que fue la segunda carta de Pablo.
¿no? La segunda parte, primero Gálatas y luego Tesalonicenses. Entonces, interesante porque vemos a un Pablo de que él agarra esto, cuando uno comienza esto a leer Tesalonicenses, cuando dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados con ellos. Pero cuando uno se va a Un Romanos, apasionado el hombre. cuando se va a Romanos 11 y 25, él va a decir en Romanos 11 y 25 de que hay una parte de Israel que está endurecida. ¿Y cuál era su teología de Pablo? ¿Cuál era su pensamiento de Pablo? Había una parte endurecida de Israel, pero él decía, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Unos cuantos gentiles nada más. O sea que, ya, Israel está endurecido, yo estoy predicando acá, no sé, pero va a haber un momento en que Israel se va a convertir y con esta partida de los gentiles, ya, y el Señor viene. No vamos. Sí, hijo, porque claro. el Señor viene pronto. Claro. ¿Ya? Interesante. Tú ves en Romanos 15, 20, cuando dice, todo lo he llenado del Evangelio, ¿no? Desde Jerusalén, ¿no? Hasta el lírico, lo que es Croacia, lo que es Bosnia el día de hoy, ¿no? Hasta ahí todo. Y ya no me queda lugar, ya hice todo. Listo, ya, que venga grito, claro. ¿Y cuánto duró más o menos aproximado? De 12 años, un ministerio, nada más. ¿No? Entonces, es ya interesante porque después tú ves cuando él en 2 Timoteo va en el 4, ya más maduro, pues, claro, ya más maduro, claro. Más maduro, o sea, claro. Pero interesante, si pensaríamos así como Pablo, teníamos la teología de Pablo, de que el Señor viene a pesar de no haber estado físicamente con los discípulos, ¿no? Entonces, él tuvo un acercamiento con Jesús. Interesante porque él va y le dice a Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado, por lo demás me espera la corona de la vida que Dios le dará a todos los que esperan su venida. ¿Sabes qué? Timoteo predica a tiempo completo, afuera de tiempo, pero ¿sabes qué? Ya que el Señor no da su promesa como algunos tienen por tardanza, como dice Pedro, pero ¿sabe qué? Hay mucha gente por predicar, hay mucho por hacer, todavía hay mucho pueblo que Dios quiere salvar. Claro, ¿no? ya entendió el mensaje, que Dios ama mucho más que nosotros, lógico. Pablo está viendo ahorita, ya, Señor, de una vez, vamos, nos juntamos. Veces somos impacientes cuando a veces estamos pasando una enfermedad o una prueba fuerte o cuando pasamos injusticias y vemos que injustamente nos están calumniando y decimos, Señor, ven pronto, ¿no? Ya, de una vez, pero, Señor, ¿no? Pero yo quiero claro, eso. Por tu momento, por tu situación, claro. Pero después, cuando tú caminas por la calle y ves al drogadicto tirado, a la prostituta malográndose, a la familia, a la violencia, a los ancianos, Dios mío, necesitamos hablar del entonces, Señor. Claro, sí. Necesitamos. Claro, se ve un Pablo en un proceso de ir conociendo ese Dios de misericordia, no solamente el Dios que, ya, la tribulación, no, un Dios de misericordia que es tardo para la ira. Tardo, antes de venir estaba escuchando a Samuel Pérez Milos, ¿ya? Que él habla y dice, ¿no? de los pastores, ¿no? No golpees a la oveja, más bien ámala, cuídala, dale amor, porque sí es cierto, ¿no? Dale teta. Aunque ese era para el final de la entrevista que estaba guardado, pero bueno, pero la cosa de que es así, a veces somos tan duros, sí es cierto, ¿no? Porque ¿a quién no le indigna ver a un sicario que mata a una persona? Claro, O sea, nos indignamos, claro. Y Dios va a hacer justicia, porque claro, de una u otra manera, si no, Dios no sería Dios. Claro, no es injusto, pues. Pero aún en medio de eso, esa persona también tiene esperanza. Necesita, así pero es, va ¿no? a tener que doblarse, va a tener que humillarse delante de Dios. Si no, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y Dios recuerda lo que pasó con Caín, ¿no? La sangre, claro, la tierra clama por la sangre. ¿Y sabes cuánta gente dice, Señor, hasta cuándo? O lo de Coré, ¿te acuerdas cuando se rebelaron contra Moisés y la tierra se los tragó? Sí, ese, pero Dios, también como para vivir temblando, para vivir asustado. Claro. Miguelito, tenemos que ir avanzando porque se nos acaba el programa. ¿Cuándo se cumplirán estas promesas? Bien, interesante porque esa sería la tercera parte, ¿no? ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo? Ya, porque ya, pues, Miguel, ya estamos ya. El Señor dice, vengo pronto, pero ya pasaron 2000 años y no viene el Señor. Dice, he aquí, vengo pronto. Ciertamente vengo en breve, dice, pronto. El día ni la hora, nadie la sabe. Primera de Pedro 1:13 dice que simplemente esperemos en la gracia, ¿no? Entonces, Mateo 24:36, en el texto 42 va a decir que el día ni la hora nadie la sabe. Ni los ángeles del cielo. Solo mi Padre, ¿no? Así es, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces,
Y es más, hasta los discípulos le preguntaron, ¿no? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y dice, tranquilo, No te muchachos. toca, pe, no te les toca, toca a pe. ustedes Ah, saber, no, tranquilo, nada claro. más. Yo tengo un propósito. Tengo un plan, tengo tengo todo un claro. plan para todos. Ustedes recién me he muerto. Tienen que ir a predicar, ya que cuando vas Claro, a de venir, una todavía vez, hay claro. mucho pueblo todavía, ¿no? Claro, Pero claro. no les toca a ustedes saber los tiempos ni las razones. Ujú. Hay que esperar nada más. Interesante. Nos toca esperar, nadie lo sabe, pero sí, sí sabemos que tenemos que llevar el Evangelio, sí sabemos que tenemos que anunciar de Jesucristo, sí sabemos que el hombre sin Jesucristo te va al infierno, sí sabemos que la iglesia, si está aún en esta tierra, es porque tenemos que ser luz y sal, eso sí sabemos, sí sabemos. No sabemos cuándo Cristo viene, pero sí sabemos que estamos a las puertas Por también. eso cuando uno lee en Apocalipsis 22, a partir del 10, voy a decir acá, permíteme, acá lo tengo. A partir del 10 va a decir, ¿no? Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ujú. El que es injusto, sea injusto. Pero está hablando de una manera irónica. Irónica, ¿no? claro, El que es injusto, sarcástica. siga siendo Sí, injusto. claro, no pasa nada, hazlo siga. nomás, claro. Y el que es inmundo, sea Sí, inmundo todavía. claro. Pero, O sea, es una advertencia, porque Claro. ¿quién está hablando? Le está hablando a gente que está esperando Claro. la venida, ¿no? Le dice acá, ¿no? El que, sí, le dice, y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese aún más. todavía. Ujú. Es una llamada de atención a nosotros, pero también un recordaris a la pureza, a la santidad de Dios, de que tú y yo, iglesia y todos, ¿no? Los que somos de Cristo, tenemos que entender esto. Pero interesante, sigue diciendo, dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Para qué? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. amén. Y algo más fuerte, más los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella del parecer de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, tú amigo que estás oyendo, tú amigo que todavía no conoces a Cristo, y el que oye, dice, y el que oye, diga, tome del, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome el agua de la vida gratuitamente. Amén. O sea, Dios en su misericordia no cierra las puertas a nadie. A nadie. Él quiere de que todos los hombres sean salvos, pero mayormente de los que creen en el libro de Claro. Timoteo va a decir, ¿no? Interesante. Qué bueno, qué bueno. Solamente para ir cerrando, entonces tenemos que recordar que hay una promesa. Hay una promesa de parte del Señor que Él volvería pronto y lo va a cumplir. De la misma manera que vimos al Señor, los galileos vieron irse, el Señor vendrá por segunda vez. Hay sucesos que nos van a decir de esa venida, que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Claro. los muertos en Cristo resucitarán y los que estamos vivos seremos arrebatados. Y lo tercero es que esta promesa se cumplirá en el día del Señor, obviamente en el día del Señor. O sea, ni un día El antes Señor ni un día sabe, después. claro, Así Él es. lo tiene todo ya programado. Así es, ¿no? Ahora, ¿qué nos toca a la iglesia? El Esperar. santifíquese. Santifíquese. Espere, viva para Dios. El que quiere ser inmundo, siga siendo inmundo. El que quiere jugar a las escondidas, siga jugando a las escondidas, pero Él viene pronto. ¿Recuerdas cuando dice, nadie sabe a la hora que viene el ladrón? En cualquier momento viene. Claro. Cualquier momento viene. Tal vez, gracias Miguelito sé que estos podcasts que estamos haciendo así de temas escatológicos son así cortos, no queremos ahondar mucho, porque queremos animarle a que usted pueda llevar el curso de escatología en nuestra iglesia, porque tenemos curso de escatología y debe prepararse. ¿Para qué? Para presentar demanda de cualquiera que demande de la fe que hoy abrazamos, dice el apóstol Pedro. Apologética. O la apologética, hay que defensa de nuestra fe. Miguel, palabras finales, algunas palabritas finales para terminar el podcast del día de hoy. Bueno, en primer lugar, agradecerte a ti, mi querido pastor, ¿no? Bueno, como tú siempre dices, ¿no? Y yo digo esa palabra, ¿no? Tal vez un término militar, ¿no? Teta, ¿no? O sea, siempre eres más mamá que papá. O sea, siempre me has mostrado amor. Agradecerte a ti,
agradecer al pastor Enrique Albán. Claro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, bueno, yo di mi testimonio anteriormente, todos han visto cómo Miguel Arenas ha llegado y todos han visto lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo en la vida de Miguel Arenas. Así es. Pero conocí a un Enrique Albán de que me dijo: Miguel, estudia en el seminario. Pastor, no tengo plata. Pastor, pero tengo que servir. Pero, pastor, Miguel, estudia, Miguel. ¿Te motivó? Me motivó. Qué bueno. Franklin Ramírez, Franklin, ya no está con saludos nosotros. claro, saludos para Franklin. Pero, Dios mío, ese hombre a mí me ayudó bastante, me ayudó a hacer mis trabajos monográficos. De verdad que un gran siervo de Dios, ¿no? A Pingo, que también estudié escatología con él. A Elmer Aguirre. A Elmer Aguirre. Yo estaba en el 22, yo estaba 2 años sirviendo con él en la iglesia, ¿no? ¿Por qué no? El pastor Víctor Medina. Claro, Víctor el profe, claro, de griego, que nos enseña griego, hebreo, que claro. te rompe la cabeza, ¿no? Grimaldo Claro, un Espíritu, amigo porque nuestro, yo empecé claro. con Grimaldo también. En la zona 3, ¿no? Claro, en la zona 3, cuando Claro. recién no había nada, la zona 3, y ahí algo así empezamos, creo que sí. y tuve buenos años, ¿no? O sea, son siervos de que Dios pone en mi camino y lo sigue usando. A ti, Claro. mi querido pastor Henry, ¿no? Me ayudas bastante, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Claro, Estás en las claro. buenas, en las malas conmigo, ¿no? Y gracias por invitarme a este programa, porque somos servidores. Así es. Así Somos es, siervos, y tal vez con este tema, tal vez estos 3 puntos pequeños que hemos tocado, pero tenemos que entender la seguridad de la promesa. Jesús viene pronto, pero viene por una iglesia que vive en Santa. santidad, una iglesia que vive en justicia. Ok, Gracias, mi querido pastor. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos aquellos que nos acompañaron. Les animamos a seguirnos. Dele like, suscríbase a la cuenta. Y como siempre mencionamos, somos hijos de Dios llamados para bendecir. Bendiciones, nos vemos. Gracias, chao. Dios les bendiga.